Apocalipsis capítulo 2 and I gave this definition. y se dio esta definición. The word is reveal. La palabra es revelar. It is the base of the word revelation. Es la base de la palabra revelación. Revelation Revelación isn't just a book in the Bible. no nada más es un libro en la Biblia. It's a key concept for the whole Bible. Es un concepto clave para todas las escrituras. Yes, Revelation shows us things Y sí, la revelación nos enseña cosas that we wouldn't know without God's interaction. que no sabríamos sin la interacción de Dios. So does every other book in the Bible. Al igual que todos los demás libros de la Biblia. The same thing. Now, in Revelation, it's done in a little different form, Pero en Apocalipsis se da de una manera un poco diferente. but it's still revelation. Pero aún así es una revelación. To reveal simply means Para revelar simplemente significa to make visible hacer visible something that's hidden. algo que está escondido. That's why we call the series Beyond the Veil. Por eso esta serie se llama Más allá del velo. You think about a veil, Si piensan en un velo, and usually veils are thin, normalmente los velos son delgados. so you can tell something's back there, Y puedes notar que hay algo que está detrás de ese velo, but there's no definition. pero no hay claridad, no hay definición. That's the way it is with the things in Revelation. Así es son las cosas en Apocalipsis. And God says, Y Dios abre esas cortinas, ese velo. let me pull back the veil and show you some things. Déjame quitar este velo y enseñarte o mostrarte algo. So we started looking at those. Y comenzamos a ver ya parte de eso. In chapter 1, En el capítulo 1 we said, dijimos, it's Jesus that's revealed. es Jesús el que se está revelando. What is revealed to us about Jesus in Revelation chapter 1? ¿Qué es lo que se nos revela de Jesús en capítulo 1? ¿Les pregunta? Yes, Yes. it is. Was the visible truth. Jesus, that is the visible truth, which is the Son of Man, Jesus Christ. It is like you're getting married. Billy Jack, could you hold on just a second? When you talk in English, you need to stop after about every sentence so that he can translate. So they know what your answer is. Entonces lo que está diciendo, lo que él entendió es una revelación de Jesús de quién es. Be a chef. Él solía ser un chef And when we had something very important, special, y cuando tenían algo muy especial, presentation and unveil. escondían la presentación y cuando la llevaban, la mostraban, la revelaban. Así que Unveiling. And here's this huge, beautiful man. y está revelando precisamente en este libro, Dios está revelando este maravilloso y hermoso hombre, Of Jesus Christ. Jesucristo, Also, I thought of it as the bridegroom, y también lo ve como el novio, as we marry God in the covenant. y cómo nos casamos con este novio en el pacto, Every man is at the altar. y que todo hombre esté en el altar. The bride is walking forward through the veil. Okay, la novia va caminando con su velo, This is the most important day of their life. y es el día más importante de su vida, She's covered down when she comes to her husband to be. y se acerca al esposo o al prometido, And the congregation, y toda la congregación, the veil comes off. She is absolutely beautiful. y ya cuando llega con el esposo, normalmente se levanta este velo que trae las novias, y se puede ver a la esposa hermosa. They have a covenant. We have a covenant. Ellos en ese momento tienen un pacto, nosotros tenemos un pacto, So that's how I saw the unveiling.
Y es como él Yeah, that- interpreta el That's quitar el velo. that's a beautiful picture of it. Go ahead. Esa es una hermosa imagen de eso. If I had an organ, If you what? if I had an organ, Si tuviera un órgano, pam, pam, padam, pam, 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 pam. estaría tocando las In America, nupcias. that's what we play at when they leave at weddings. La canción de cuando se casan. Yes. I see in Revelation Lo que yo veo en Apocalipsis, a side of Jesus aparte de Jesús, that we don't see in the Gospels. es un Jesús que no vemos en los evangelios. In the same way De la misma manera, that when you meet a new friend cuando conoces a un nuevo amigo and you have a conversation with them, y tienes una conversación con él, you learn a few things about them. aprendes algunas cosas de esa persona. But if you have a chance Pero si tienes la oportunidad to have additional experiences with that person de tener experiencias adicionales con esa persona and additional conversation, y conversaciones extras, you'll learn all kinds of things you didn't know. vas a aprender muchas más cosas que no sabías de esa persona. And so in the Gospels, Así que en los evangelios, the main thing we see about Jesus lo principal que vemos de Jesús is that God wants to have a relationship with you. es que Dios quiere tener una relación contigo. Some people are easy to have a relationship with. Hay personas que son muy fáciles de tener relación con ellos Other people not so easy. y hay otras que no es tan fácil. But Jesus portrays himself Pero Jesús se muestra a sí mismo as a man that anyone can get to know. como un hombre que se puede relacionar con cualquiera. You don't hesitate to come into his presence. Él no duda en venir a hacer presencia con alguien. You want to have another conversation with him. Quiere seguir teniendo conversación con él. You want to get to know him. Quieres conocerlo más. And that's a beautiful picture. Y esa es una imagen hermosa. But that's not the picture in Revelation. Pero esa no es la misma imagen que nos muestra en Apocalipsis. In Revelation, he appears En Apocalipsis él aparece and it's kind of scary. y es como que de repente medio asusta la Right. imagen. It's not like I'd like to get to know this guy better. No es como que te dan muchas ganas de conocerlo más todavía. It's I hope I'm not going to die. Espero que no vaya a morir. Now, the beautiful, amazing thing about that Y lo hermoso de eso is that both of those things are true about Jesus. es que ambas cosas son verdad acerca de Jesús. And both of those things are true about our relationship with Jesus. Y ambas de esas cosas son verdad acerca de nuestra relación con Jesús. When I'm wounded and weary, Cuando yo estoy herido y cansado, I can fall into his arms puedo caer en sus brazos and he just comforts me. y él simplemente me conforta. When I start contemplating who's in charge of all this mess down here, Pero cuando me ponga a contemplar quién está encargado de este desorden que hay aquí en el mundo, I see him on his throne lo veo en su trono and I just fall before him like a dead man. y simplemente caigo ante él como muerto. Both of those are true pictures of Jesus, Ambas son dos imágenes reales de Jesús and both of those are valid responses. y ambas son respuestas válidas de No. quién es. The beautiful thing about Jesus is Y lo hermoso de Jesús, he comes to us que él viene a nosotros in the way we most need him to come. en la manera en que nosotros necesitamos que él venga a nosotros. When he came the first time, Cuando él vino la primera vez, that's what the people needed to understand. eso es lo que la gente necesitaba entender de Jesús. God wants to have a relationship with you De que Dios quiere tener una relación contigo, even more than you want to have a relationship with him. mucho más de lo que tú quieres o querías tener una relación con él. Come, you don't need to be afraid. Ven, no tienes por qué temer. Come. Ven. But when he shows up in Revelation, Pero cuando aparece en Apocalipsis, the church is kind of on shaky ground. la iglesia está como no muy estable, They've lost sight of who Jesus is. como que han perdido de vista a Jesús And they're all going their own way. y están tomando sus propios caminos And they need to know y necesitan saber who's in charge. quién está a cargo. And so when he shows up, Así que cuando él aparece, there is no doubt no hay duda who's in charge. quién está a cargo. White hair, Pelo blanco, fiery eyes, ojos de fuego, bronze feet, pies de bronce sword protruding from his mouth. y la espada que sale de su boca. Are you scared? ¿Les da miedo? That's a pretty scary picture to me. O sea, la imagen en sí da miedo.
Imagine you were walking down the street today Ahora imagínate que vas caminando por la calle and you saw someone like y that. ves a alguien así. But all of that is true of him as well. Pero eso también es real de Jesús. And sometimes I need to be reminded Y hay veces que tenemos que recordar that's who he is. de que ese es quien es Él. He's the Ancient of Days. Es, He's todos the los días, Eternal One. es el eterno. I'll help. Anytime you need help, just look at me and go. Yeah, he's the Eternal One. Es el eterno. But he is also the one who knows everything. Pero también es aquel que conoce todas las The cosas. wise one. El sabio. He sees through all of the small talk. Él ve a través de todas estas pequeñas He charlas knows what's going on. His superficiales. eyes are like fire. Él sabe en realidad lo que está sucediendo. In an unjust world, En un mundo injusto, he is the just judge Él es el juez justo, who is someday going to judge every life. que algún día va a juzgar toda vida sobre la tierra. All those things are true of Jesus. Todas esas cosas son verdaderas de Jesús. In a day where if you turn the television to a different channel, En un día donde cambies la televisión a un You canal can- diferente, find somebody saying something about something. vas a encontrar a alguien diciendo algo acerca de otros. And at the end of the day, so confused. Y al final del día estamos muy confundidos. But from his mouth, Pero de su boca, the two-edged sword, esa espada de doble filo, the absolute truth he speaks Él habla la absoluta verdad into every situation. en cada situación. And so, chapter 1, Y entonces capítulo 1, Jesus is revealed. Jesús es revelado. The royal king who rules from heaven. El rey que reina desde el cielo. But in chapters 2 and 3, what's revealed? Pero en capítulo 2 y 3, ¿qué es lo que se nos revela? Another question. Esta es pregunta también. What's revealed in 2 and 3 of Revelation? ¿Qué es lo que se está revelando en 2 y 3? Yes. how Jesus sees us Yes. and who we are in Him. Amen. Well said. Star. Yeah. 2 stars. 2 stars. Nos está mostrando quiénes somos para Él, quiénes somos en Él. ¿Qué es lo que piensa Él de nosotros? Primero, el primer capítulo se nos está presentando Él y en el segundo, quiénes somos nosotros para Él. In chapter 1, Capítulo 1, we nosotros get a clearer view of who Jesus is. podemos ver claramente quién es Jesús. Chapters 2 and 3, Capítulo 2 y 3, he gives us a clearer view Él nos da una clara perspectiva of how he sees us. de cómo Él nos ve a nosotros. What's another word for us? ¿Cuál es otra palabra para referirse a nosotros? Church. Iglesia. Bingo. Iglesia. We are the church. Nosotros somos la iglesia. And how does Christ feel about it? ¿Y cómo se siente Cristo al respecto? Not what do people think, No lo que los demás piensan, what is the government saying, lo que el gobierno dice, but how does God see us? sino cómo Dios nos ve. His bride, yes. We're Como talking su about that novia. too. Yeah, exactly, as his bride. And again, when you think about a bride, Y nuevamente, cuando tú piensas en una novia, think about the very subjective view that a groom has of a bride. vean la perspectiva del novio, cómo ve el novio a la novia en el día de la boda. Yes. When you got married, do you remember? Yes, Did you have the honor yes, of marrying the most beautiful woman in the world? I did. Okay, then put it in Spanish. Okay. Me preguntó que si yo recuerdo el día que me casé, si yo veía o me sentí que me estaba casando con la mujer más hermosa del mundo. Sí. What about you, Senor? ¿Y tú, Chema, When you were married, cuando te casaste, the most beautiful woman in the world? la mujer más hermosa del mundo? Wait a minute! Espérate. You and you. ¿Cuál de los dos? ¿Cuál es la más hermosa? Dice. But that's how you saw her Porque es así como tú la viste a ella and how he saw y her. como yo la vi a ella. Okay? And this is how Jesus sees us. Y así es como Jesús nos ve a nosotros. Okay? His view is somewhat subjective. Su vista, su perspectiva es subjetiva. He sees us through his eyes of love. Nos ve a través de esos ojos de amor. Good answer. Yeah, we are the beloved bride of Christ. Nosotros somos la amada novia de Cristo.
And in chapters 2 and 3, Y en los capítulos 2 y 3 7 letters son 7 cartas that in some ways might be like love letters, que de cierta forma pueden ser como cartas de amor, saying, here's how I feel about you. que está diciendo, así es como me siento hacia ti. Now think about for a moment Y ahora analicen the rest of the Bible. el resto de la Biblia. 66 books, 66 libros. okay? Each one of them Y cada uno de ellos, an expression of revelation. una expresión de revelación. Things that we wouldn't know Cosas que no sabríamos if God didn't tell us, si Dios no nos las dijera, if God didn't show us. si Dios no nos enseñara. Can you think about any other passages in the Bible ¿Pueden imaginar algún otro pasaje de la Biblia that talk about this concept of revelation? que habla de este concepto de revelación? No? 1 Corinthians 13. Yes. Tell them then. Primera de Corintios 13. Yeah. How so? It's talking about love and what love represents. Okay. As a picture of his relation with us? Huh? Yes. But particularly where the word reveal or revelation is used. Particularmente donde la palabra revelación se está utilizando. Paul has a couple of important things to say. Pablo nos puede ayudar. Here are some things he says. Oh, by the way, from Revelation, De Apocalipsis. here are some things in Revelation, the whole book, Aquí hay cosas en Apocalipsis que en todo el libro that are revealed. son reveladas en Apocalipsis. The glory of Christ in his resurrected state, La gloria de Cristo en su estado resucitado. his love for his people, El amor por su gente. the position from which he now rules, El lugar desde donde ahora gobierna. the future that lies ahead for the world, El futuro que está frente al mundo. the decision regarding Christ's return, La decisión sobre cuándo regresará Cristo. the end of Satan and the reign of sin, El fin de Satanás y el reinado del pecado. and the eternal glory that we will share with him someday. Y la gloria eterna que vamos a compartir con Él algún día. All of this is revealed in Revelation. Todo esto se está revelando en este libro de Apocalipsis. Are those subjects of interest to you? ¿Estos temas les interesa a ustedes? Sí. So then you need to get over your fear Entonces hay que superar este miedo and get over your obsession y esta obsesión with trying to figure out when Jesus is going to come back. tratando de investigar y deducir cuándo va a regresar Jesús. And let Jesus show you what he wants to show you. Y dejar que Jesús nos muestre lo que Él quiere mostrarnos. What else does the New Testament teach? This is from Romans chapter 8. Este es Romanos capítulo 8. It's up there in English and Spanish. I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Go ahead in Spanish. Porque considero que los padecimientos del tiempo presente no son dignos de comparar con la gloria de que pronto nos ha de ser revelada. For the creation was subjected to frustration, not by its own choice, but by the will of the one who subjected it in hope. Pues la creación aguarda con ardiente anhelo la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación ha sido sujetada a la vanidad, no por su propia voluntad, sino para causa de aquel que la sujetó en esperanza. That the creation itself will be liberated from its bondage to decay and brought into the freedom and glory of the children of God. De que aún la creación misma será librada de la esclavitud, de la corrupción, para entrar a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. What is being revealed in the Bible Lo que se ha revelado en la Biblia is God's plans for the future. son los planes de Dios hacia el futuro. When God created this planet we live on, Cuando Dios creó el planeta en el que estamos viviendo, He had big plans for it. tenía grandes planes para eso, For life to flourish on this planet. para que la vida floreciera For en el us, planeta. the crown of His creation. Para to flourish. nosotros, la corona de su creación. But something went wrong. Pero algo pasó. What went wrong? ¿Qué fue lo que pasó? Sin. Oh, yes, sí, answer. Pecado. Sí.
What went wrong? Mankind. What did you say? Mankind. Mankind, yes. But it wasn't, you're right. They're the ones who sinned, but it was sin itself Fue el pecado en sí that began a whole new plan. que comenzó un plan nuevo. The earth began to decay. El mundo empezó a decaer. I always laugh at all the talk about Siempre me río de toda esta conversación. climate change and Cambio climático, earthquakes and terremotos, more or less hurricanes más o menos huracanes and all of this. y todo esto. It's not going to get better. No se va a poner mejor. Las cosas no se van a poner mejores. Sin El pecado created a big problem for us, creó un gran problema para nosotros, but it also created a big problem for this planet. pero también creó un gran problema para este planeta. We're falling apart Nosotros nos estamos despedazando and it's falling apart. y la tierra se está cayendo. Now, también. should we do our best to try to hold it together as best we can? Ahora, tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo al respecto para que no se caiga en pedazos en la tierra. Yes, we should. Sí, deberíamos. But the thing is Pero la cosa está that even if we have a special day every day to make sure we're taking good care of the earth aunque todos los días intentáramos cuidar bien la tierra and are good stewards of the earth, y somos buenos administradores, eventually it's going to fall apart. de todas formas, ese es su destino, se va a... All because I didn't know how you translate that in Spanish. In Espanol, yeah, it's all going to fall apart. Todo va a desaparecer, a destruirse. And we're not what we were designed to be. Y nosotros no estamos siendo lo que fuimos diseñados a ser. This world is not what it was designed to be. Este mundo no está ahorita siendo lo que fue diseñado para ser. All because of sin. Todo por el pecado. But Pero God pulls back the veil Dios quita este velo and reveals to us y nos revela that this is true, que esto es verdad, but it is not the end. pero no es el fin. God has something better on the other side. Dios tiene algo mucho mejor del otro lado. On the other side of the end of this earth Al otro lado del fin de este planeta, and este on the mundo, other side of me. y del otro lado de mí, Revelation. revelación. Otherwise, we would be going, what's going on? What's wrong? Si no, estaríamos preguntándonos qué está pasando. As Christians, frankly, that's really stupid if you're asking that question. Como cristianos realmente es muy tonto estarnos haciendo esta pregunta, Because the world is falling apart. porque el mundo está cayéndose a pedazos. We shouldn't be shocked Y at no, that. no deberíamos de sorprendernos por eso. But God has revealed to us Pero Dios nos ha revelado that He has a plan, que Él tiene un plan a redemptive plan, de redención that is bigger than all of this que es corruption. más grande que todo esto que está sucediendo. Here's another verse. This is from, that's not it. Don't I have 1 Corinthians on there? I consider that we know that the whole creation. Oh, I don't have it on there. Never mind, we won't use that one then. Another one is found in 1 Corinthians chapter 2, and we won't go to that. Primera de Corintios capítulo 12 también habla de revelar. In 1 Corinthians chapter 2, En ese capítulo, Paul says in summary, en resumen, Pablo dice, eye has not seen, ojos que no han visto, ear has not heard, oídos que no han oído, nor has it entered into the heart of man ni ha entrado al corazón del hombre, what God has prepared for those whom He loves. lo que Dios ha preparado para aquellos que ama. But to us, Pero a nosotros He has revealed them se nos ha revelado by His Spirit. por su Espíritu. God's pulling back the thing to say, Dios está quitando esto para decirnos, I know it's pretty scary living in this world that's falling apart, sé que puede ser muy aterrador vivir en este mundo que se está cayendo, but if you could just fix your eyes pero si puedes fijar tu mirada on the glory that lies ahead, en la gloria que está por venir, it would no longer trouble you. ya no te perturbaría. So, in Revelation chapter 2, where
we're at on Sunday, Así que Apocalipsis capítulo 2, que fue lo que vimos el domingo. does anyone, this is the time to ask them, have any questions about my message on Sunday from Revelation 2 or from your reading of Revelation chapter 2? ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de la enseñanza del domingo? O si leyeron el capítulo, ¿tienen alguna pregunta al respecto? Now that means one of two things. Eso quiere decir dos cosas, una de dos cosas. Either you got it all perfectly O lo entendieron perfectamente todo, because I'm such a marvelous teacher, porque él es un maestro tan increíble, or o you're totally lost because I'm not a very good teacher. están completamente perdidos porque él no es un muy buen maestro. Which is it? ¿Cuál de las dos es? Any questions about Revelation 2? ¿Alguna pregunta, alguien? Capítulo 2. Yes. Yeah, I was going to say, you told me that you had them, but you didn't say a word. Speak. Habla. Cada mensaje que se da en cada una de las iglesias, ahorita lo habló que es cartas de amor, Ah. pero habla de ciertas situaciones, porque habla de la humanidad y el pecado. Es lo que me preguntabas el otro día, que si representan. Okay. So she's asking that in each of the churches that you explain on that day, and the rest that we're going to see, they have different situations. Yes. Are these situations representing the world or just the church, or a part of the church? They are situations they were really in, Eran situaciones reales que estaban sucediendo con ellos and they represent situations y representan situaciones that every church goes through. por las cuales todas las iglesias pasan. Because churches are made up of people. Porque las iglesias están hechas de personas. And most of these problems Y la mayoría de estos problemas que vemos ahí are people problems. son problemas de las personas. Churches have people problems. Las iglesias tienen problemas por las personas. Ephesus, Smyrna, Pergamum. Éfesos, Merna, Perma Yes. And y Puerto Vallarta. Puerto Vallarta. You mean Every Paradise? church. You mean Paradise Church? Yeah, Paradise Church, yes. No, I think that Revelation being apocalyptic in nature, Yo creo, o él cree que Apocalipsis, por ser de naturaleza apocalíptica, has the power to do both at the same time. tiene el poder de hacer las dos cosas al mismo tiempo, To speak to a certain situation de hablar a cierta situación en específico, in a certain locale en cierta localidad, at a certain time, a cierto tiempo, and to speak to the whole church throughout all generations. o hablarle a la iglesia a lo largo de todas las generaciones. Yes, Billy Jack. So when these seven churches that he chose, how do you think the other churches felt that were not chosen? There's a very good I'm sorry. Está preguntando que si estas 7 iglesias que fueron escogidas para estas cartas, está preguntando cómo se sintieron, gracias, cómo se sintieron las otras iglesias que digamos no fueron escogidas para las cartas. John, we believe, Creemos que Juan was serving as bishop over the Asian churches tenía una función de obispo sobre todas las iglesias de Asia here at the end of the first century. al final del primer siglo. There may have been other churches, Puede que haya habido otras iglesias, but it's likely that these were either all of the significant churches o quizá, existe la probabilidad de que no hayan sido tan significativas or representative of all of the significant churches. o representativa de las demás iglesias. And the number 7 Y el número 7 was either just because it happened to be 7 puede ser que simplemente hayan sido 7, or because it also represented this is for the whole church. o puede ser que también represente que se estaba refiriendo a toda la iglesia. If Por you're ser not 7. going through this problem now, Si no estamos pasando por este problema ahorita, you'll probably go through it later. probablemente se vaya a pasar por So, ese problema más listen. adelante, así que hay que poner atención. Because it's interesting.
porque es muy interesante At the end of each letter, que al final de cada carta Jesus says the same thing. Jesús dice lo mismo. It's a letter to one church, Es la carta a una sola iglesia, but what does he say at the end of each letter pero to al each final de church? cada carta, ¿qué es lo que dice? It's a word about ears. Algo que se refiere a las orejas. El que tenga... Yeah, you know it. No, just a second. Let me cover that, because it's important as it relates to your question. He who has ears to hear, let him hear what the Spirit says to the church. El que tenga oídas para escuchar, que tenga oído, que escuche lo que el Espíritu tiene que decir a la iglesia. What the Spirit says to who? The church. That was his. He who has ears to hear, let him hear what the Spirit says to the churches. Ok. Habla en plural. Al final no dice la iglesia, dice a las iglesias. En He's cada carta writing al to final. one church, Le está escribiendo esa carta a una sola but he's iglesia, speaking a message to all churches in all generations pero le está dando un mensaje a todas las iglesias de todas and las throughout generaciones the Asian province. y a todas las provincias de Asia. So to answer your question, either these 7 churches represented significant areas of church activity, O sea, pueden ser dos cosas. Una, que estaba representando a las principales iglesias de la zona, that included all of the churches in some way, que incluía de cierta manera a todas las iglesias de esa zona, or there were just 7 of them. o simplemente había 7 iglesias y punto. You were going to ask a follow-up question. So, Jesus is addressing the Christian church. Yes, this isn't for non-Christians. Excuse me? Yeah, a lot of people want to make revelation for people that don't know Christ. No, like we can scare them into becoming Christians or something. That's not the purpose of revelation. Okay. What was the question again? Well, so the question was, Only for Christians. well, I wonder how the Jewish people felt about this situation. Typically there was, go ahead. Let me extend the question. Está Good preguntando si este mensaje es únicamente para las iglesias, entonces, para los cristianos. ¿Qué pasaba? Está preguntando que qué pasaba con los judíos. ¿Cómo se sintieron los judíos de que estas cartas eran únicamente? Y luego contestó que precisamente el libro de Revelaciones es para los creyentes, porque luego utilizamos el libro de Revelaciones o Apocalipsis para los no cristianos, tratándolos de asustar de que si no te pones las pilas y te conviertes, pelas. A very good question, because during that time in Asia, Durante esa época ahí en Asia, probably probablemente, most of those who had become Christians la mayoría de los que se habían convertido were also Jewish. también eran judíos. Now the Primero church judíos. was made up of a mixture Ahora, la iglesia en ese entonces era una combinación of Jews, de judíos, Jewish proselytes, judíos algo those más, who were Gentiles who became Jews, gentiles que se convirtieron en judíos, and of those who were Gentiles. o gentiles, But the largest portion were likely themselves Jews. pero la mayoría eran judíos. We know this Y esto lo sabemos because in the letters, porque en estas cartas, particularly the letters I'm covering this Sunday, that comes up a lot. Because there's a lot of conflict in the synagogue saying, we don't want you being part of our synagogue. se refieren las próximas cartas, este domingo vamos a ver las otras iglesias, se refieren mucho a los judíos y el problema que había con las sinagogas, As Christians. como cristianos. Because many Jews claim they were Jewish and they were not. Right. Because, did you want to translate Ajá. that? En esa época muchos Good judíos question. decían ser judíos que en realidad no eran. Why would they do that? ¿Por qué harían algo así? Here's why. The Jews had received, Los judíos habían recibido at that time in the Roman Empire, de parte del Imperio Romano en ese tiempo special privileges privilegios especiales in order to try to go along to get along. para tratar de llevarse bien con ellos. So they were allowed not to participate in emperor worship Así que se les permitía no participar en las adoraciones al emperador or to do other activities that would have been distasteful to Jews. o otras actividades que no fueran con el judaísmo. And so Christians were seen as sort of a sect of the Jews Entonces los cristianos se veía como una secta de los judíos, by the Romans de parte de los romanos, así como los veían, until the time of Nero,
hasta la época de Nerón, you know, with the fire and all that. Okay. And where Christians got blamed for it. And the thing was that, so the Jews La cosa es que los judíos became afraid that they were going to lose their special privileges temían que fueran a perder estos privilegios especiales que tenían because of activities participated in by the Christians. por estas participaciones que tenían los cristianos. So they wanted to distance themselves from them. Así que querían poner distancia de los cristianos. The Jews had many privileges and powers that the average citizen didn't have. Porque los judíos tenían privilegios y poder especial que el ciudadano común no tenía. And at the time of writing some of these letters, Y al momento que se escribieron algunas de estas cartas, the local synagogues were afraid of losing these. las iglesias, las sinagogas tenían miedo de perder estos privilegios. Again, you'll see that that theme comes up a lot more in the last four churches Y eso lo vamos a ver en las últimas that I 4 covered iglesias this Sunday. que vamos a ver este domingo. And basically that was it. Even at one time, Incluso en un momento Jesus says they call themselves a synagogue, se llamaron a sí mismos la sinagoga, but they are a synagogue of Satan. pero era una sinagoga de Satanás. That's not a statement against Judaism. Eso no es una afirmación en contra del judaísmo, Jesus was a Jew. porque Jesús era un judío. The Messiah came through the Jews. El Mesías vino a través de los judíos. But this group were not practicing their faith. Pero este grupo en específico no estaba practicando su fe. Yes, good question. Yes. Right. It appears that that's the way John was directed to do it, but we don't know that for sure. Well, and if they were, how were they compiled to make how did they know to make the book of Revelation? Right. Está preguntando de estas cartas se le escribieron a cada una de las iglesias. Si se mandaron a cada una de las iglesias, ¿cómo lo hicieron para tenerlas de vuelta, juntarlas y poder escribir esta parte del libro? If they were sent separately, Si se mandaron de manera separada, they also existed in the form of the whole book, también existieron en la forma de todo el libro completo, simultaneously. al mismo tiempo. Okay. And so they would have had access, if they would have received the letter, Si hubieran recibido la carta, they would have wanted to know about John's whole vision. querían saber acerca de la visión completa de I Juan. mean, you've heard it, Ustedes lo han escuchado and you're interested. y están interesados. Imagine if I just started this series and I said, Imagínense que empezamos esta serie y dijera, God gave us this great revelation of what's going to hold in the future and what His plans are for us and all of this. imagínense que le está diciendo que estas cartas les está diciendo lo que nos depara del futuro. But I didn't tell you about it. Pero eso no se los dijimos. You do whatever you had to do to find out. Ustedes tienen que hacer lo necesario para And they would have investigarlo. done the same. Y hubieran hecho lo mismo. John wasn't physically very far from these churches. Juan no estaba tan lejos físicamente de estas iglesias. There's a good chance, I think, Y creo que hay una gran posibilidad that some of these cities que algunas de estas ciudades were visible from where John was sitting. incluso se podía ver desde donde estaba Juan. Patmos is just a rock just off the shore in the Aegean Sea of Asia. La isla de Patmos estaba en el mar, no lejos de donde estaban estas ciudades. And 4 of these cities were right on the coast. Y 4 de estas ciudades estaban justamente en la costa. And so it's like they would have been aware. Así que hubieran estado conscientes de eso. Maybe somewhat embarrassed, like if somebody read your mail, because the other churches were reading their mail. But Y a lo mejor hubiera sido vergonzoso que otros leyeran las cartas de otras iglesias. it would be like if Okay. on Sunday Sería como si el domingo I got up and said, me levanto y digo, Jesus sent me a letter this week Jesús me mandó una carta esta semana about some issues and problems in my life, de algunos problemas míos en mi vida, but I feel led to share it with you. pero quiero compartirlas con ustedes. And I share it with you. Y las comparto. There's a good chance that several of you are going, yeah, I got that same problem. Es muy probable que algunos de ustedes digan,
Yo tengo también ese problema. So I think the churches where their hearts were right would have received it that way. Entonces, de lo mismo pasó con esas cartas, que las hubieran recibido o las hubieran leído también ellos de las otras iglesias. And not only that, many of these were issues that have two sides. Muchos de estos problemas también tenían dos lados. Okay? It's like if you get in an argument with someone Es como cuando estás en una discusión con alguien and I hear both of your sides, y escucho ambos lados de la historia. chances are I agree with a little bit of both of them. Lo más probable es que esté de acuerdo con un poco de los dos. And so when these churches heard the issues in the other churches, Así que cuando estas iglesias escucharon los problemas de las otras iglesias, a lot of them were on one side or the other. muchos de ellos estaban ya sea de un lado o del otro. So it might have helped them understand the other people better Así que podían entender mejor a las otras personas instead of doing what we typically do, en lugar de hacer lo que normalmente hacemos, which is blame the other people. lo cual es culpar a los otros. Did that answer your question? Yeah, good question. Some of these questions I wouldn't have even thought of. Están haciendo buenas preguntas. Dice. So good. Thank you. Anything else from Revelation 2 and 3? ¿Algo más? ¿Una pregunta que tengan? You sure? Okay. The first church we looked at on Sunday was the church at Ephesus. La primera iglesia que vimos el domingo fue la de Éfeso. Just so in English, they all started with S. En inglés todas empiezan con S. You see, I called this one the stable church. Esta le llama la iglesia firme o estable. Yeah, what is stable? ¿Qué es estable? Steady. Steady. Good, that's another good word. Yeah, it means, Quiere decir, and what usually creates stability? ¿qué es lo que normalmente crea estabilidad? O sea, ¿qué es lo que hace que algo esté estable? For instance, It's security. Oh, The answer security. yeah, but what brought that security? Pero ¿qué es lo que trajo, qué es lo que te dio esta seguridad? Yes, truth, what? Constancia, constance, firm, Hilda, ayúdame. What? Typically, how do you acquire those things? ¿Cómo se adquieren todas estas cosas que están mencionando? Time. Con el tiempo, See? constancia. Think back 20 years ago. Piensen atrás 20 años, Were you more or less stable? eran más o menos estables. Yeah. See, Less. because we have to grow. Porque tenemos que crecer. And growth produces stability, among other Y things. el crecimiento, entre otras cosas, produce estabilidad. Okay? That's good, right? Eso es bueno. But is it always only good? Pero ¿siempre es bueno? No. You're right. Why do you say no? Yeah. Yeah. No doubt. Por tus sentimientos. ¿Sí? If you become stable, you may just look at the facts and figures. Si te quedas estable, te vas a fijar solamente en las figuras, en los resultados, Not the feelings. no en los sentimientos o en las emociones. Yes, that's true. It's also true También es verdad that in time, de que con el tiempo you might decide to draw stability quieras traer estabilidad from things de cosas instead of your relationship with God. en lugar de tu relación con Dios. See, for instance, Por ejemplo, your relationship with God. tu relación con Dios, How's it going? Where do you stand? ¿cómo va? ¿En dónde están ahorita en esa relación? You could say, Y puedes contestar, everything's good. todo está bien, I go to Paradise Church. voy a Paradise Church. See? But Paradise Church is made up of other people Pero Paradise Church está hecha de otras personas who happen to be sinners. que resultan ser pecadores o pecar. So if that's what you're drawing your stability from, Así que si de ahí traes tu estabilidad, pretty uncertain. es muy incierto. Also,
Sometimes when a church is stable, También a veces cuando una iglesia es estable, we learn to lean upon, we've had the same pastor for 30 years. aprendemos a confiar en que tenemos el mismo pastor en los últimos años. We've met in the same location for 50 years. Nos hemos visto en el mismo lugar por 15 años. I memorized our statement of faith 15 years ago. Me memoricé mi declaración de fe hace 15 años. And those are all wonderful Y things, son cosas grandiosas, but not sources of genuine stability. pero no son fuentes de una genuina estabilidad. Our stability is found in what? ¿En qué basamos nuestra estabilidad? See, she pointed with a pen. Okay. Well, I assume she's not talking about the roof. Not the roof. No. Yeah, although that does make her feel a little more secure than when we didn't have one, doesn't it? Yeah, good point. Yes, in God. En Dios. But it's easy to confuse. Pero es muy fácil confundir. The longer you've been a believer, Entre más tiempo llevas de creyente, the longer you've been a church, más tiempo hayas estado en una iglesia, to confuse this de confundir esto with Him. con Él. Okay? One is eternal Uno es eterno and never changes. y nunca cambia. The one is not eternal at all El que no es eterno en lo absoluto and made up of human beings who make mistakes. y está hecha de seres humanos que cometen errores. In North America, En Estados Unidos, I don't know so much. In Mexico, you can tell me. no sé si en México, Sometimes a church will be going great, hay veces que la iglesia va muy bien and then in the news we find out y luego en las noticias escuchamos the pastor has committed some terrible sin. que el pastor ha cometido un pecado terrible People lose their faith. y la gente pierde su fe. That's a problem. Ese es un problema. Their faith was in a man, a woman, Su fe estaba en un hombre, en una mujer, not in God. no en Dios. In a building, En un edificio, in a en location, una locación, in a meeting, en una junta, in songs, en canciones, not in the one who never changes. no en el que nunca cambia. In Ephesus, En Éfeso, he says, I know your work, él dijo, conozco sus obras, doing a great job. están haciendo muy buena chamba. And so we're kind of, when think God's complimenting them. O sea, Dios los está elogiando. Feels pretty good, doesn't it? Se siente muy bien, ¿no? Well, what does he say to them? Pero ¿qué les dice al respecto? But what? ¿Pero qué? But I have this against you. Pero tengo esto en tu contra. That get your attention? ¿Eso ya toma su atención? I hope it got the attention of the Ephesians. Esperemos que así haya sido con los Efesios. Que les haya What did captado he la have atención. against them? ¿Qué tenía en su contra? Lack of worship, that's a good way to express it. What are the exact words? They lost what? First love. Yeah. They lost their first love. Love shouldn't be thought of in Scripture Cuando pensamos en amor en escrituras, as just emotion, como una emoción, because emotions come and go. porque las emociones van y vienen. I know because I did marriage counseling for 50 years, 45. Lo sé, él lo sabe porque ha dado consejería matrimonial por 50 And años. couples sit down and somebody says, Y las parejas se sientan y uno dice, we've fallen out of love. nos desenamoramos. And they think the pastor is going to be shocked. Y piensan que el pastor se va a sorprender. Not shocked, that's the way love works. That kind of love. Deep, passionate, and feeling. No es sorpresa porque saben que el amor emocional así funciona. It comes, Va y viene. it goes. It ebbs, it flows. Sube y baja. And if you build a relationship based upon those feelings, as beautiful as they are, Y aunque sean hermosos, pero construyes una relación basada en ese tipo de emociones, you have roller coasters here? sí, You're in for a roller coaster ride. estás en una montaña rusa. Yeah. And that doesn't work very well. Y eso no funciona bien. No, the love he's talking about, as we said here, is to say, El amor del que él está hablando en este, su primer amor,
They forgot what was most important. que olvidaron lo que es más importante. When Paradise Church started growing, Cuando Paradise Church comenzó a crecer, and I've been involved with them almost from the beginning of their church, y ya ha estado involucrado desde el principio de la iglesia, they made some very slight, subtle changes. hicieron algunos cambios muy sutiles, And Rick would tell you, and because I've heard him say it to me, y el mismo Rick le ha dicho a él, they changed their motto. cambiaron su modelo. Because it used to say, love God, love people, no rules. Porque en un principio decía, ama a Dios, ama a las personas, no reglas, But which again, only means there are no rule following that are going to get you closer to God. que lo único que significa es que no hay reglas que te van a ayudar a acercarte más a Dios, God's love draws you to Him. sino el amor de Dios te atrae a Él. God's love will change your life. El amor de Dios es lo que cambia tu vida. God's love will make a difference through your life. El amor de Dios es lo que va a hacer una diferencia a través de tu vida. Little subtle change just to keep people from being unhappy. Y un pequeño cambio solamente para que la gente estuviera contenta It was a mistake fue un error, because God gave him the motto porque Dios le dio este modelo for the best way to build this church para crear la mejor manera de construir esta iglesia en is to específico. offer the gospel freely Es para ofrecer de manera libre el evangelio to everyone, everywhere, a cualquiera, en cualquier lugar, and not worry about where they came from sin importar de dónde vienen or what they've been doing. o qué es lo que han estado haciendo. That was Rick's calling. Ese fue el llamado de Rick. But it was easy to drift away from it when maybe people that were making donations said, we don't like that. Pero fue fácil a lo mejor haberse desviado cuando personas que estaban haciendo donaciones, But because Rick's getting No les old gustaba. like me, but not quite as old as me, y aunque Rick se estaba haciendo un poco viejo, no tanto como él, he realized, se dio cuenta, I lost my vision for this church. perdí mi visión por esta iglesia. And so, at a high cost, he brings it back. Pero a un alto costo lo trae de vuelta. That value Ese valor was like losing your first love. fue como perder tu primer amor. We forget sometimes A veces se nos olvida why we do what we do, por qué hacemos lo que estamos haciendo, lo que hacemos. thinking that God is most concerned with what we do. Pensando que Dios está más preocupado con lo que hacemos, Truth is, pero la verdad es He's que supremely concerned está sumamente preocupado with why we do what we do. el por qué hacemos lo que hacemos. Some people, even Christians, Algunas personas, incluyendo cristianos, think that God needs our help. creen que Dios necesita nuestra ayuda. Anything that God does in this earth, Todo lo que Dios hace en esta tierra, He could do a whole lot better without you. lo puede hacer de hecho mucho mejor sin nosotros. I just get in the way. Solamente nos metemos en el camino. He loves me. Me ama, He wants to share everything with me. quiere compartir todo conmigo, So He invites me to be part of His Word. así que me invita o nos invita a ser parte de lo que está It's a haciendo. gift of His grace. Es un regalo de su It's gracia. not because He's short on workers. No es porque le falte mano de obra. Not the way God operates. Esa no es la manera en que Dios opera. And so we say, don't lose your first love. Así que por eso decimos, no pierdas tu primer amor. Don't forget No olvides why you do por qué haces what you do. lo que haces. Even if you're doing the right thing, Incluso aunque estés haciendo lo correcto, don't just do the right thing. no solamente hagas lo correcto. Ask yourself, Pregúntate a ti mismo, am I doing the right thing ¿estoy haciendo lo correcto for the right reason? por las razones correctas? And by the way, Y por cierto, it is never a right reason nunca hay una razón correcta to do something just to please people. para hacer algo simplemente para complacer a la gente. I often say to people in counseling, En consejería normalmente le dice a la gente, imagine the day of your death. imagínate el día de tu muerte, Close your eyes, cierra tus ojos and you appear before the throne of God. y apareces ante el trono de Dios, Then you open your y eyes, luego abres tus ojos, and on the throne y en el trono is your mother-in-law. está tu suegra. No, No, only Jesus. solamente está Jesús. You know Him, right? Si lo conoces, ¿no?
That's the one you want to please, Ese es al que quieres complacer. because he's the one you're going to have to answer to. Porque a él es al que le vas a rendir So I cuentas. believe, Así que yo creo, because Rick had the courage porque Rick tuvo el valor to say that was a mistake, de decir ese fue un error, we're going back. vamos a regresar. And it was harder to go back than it was to stay the first time, believe me. Y fue más fácil el regresar que el de That haberse quedado someday ahí. Rick's going to stand before God's throne and he's going to hear, Y algún día Rick va a estar ante el trono de Dios y va a escuchar de parte de Dios. well done. Bien hecho. Well done, good and faithful servant. Bien hecho, fiel y buen siervo. And in that statement, what is praised about the servant? Y en esa, Well done, you good and faithful servant. That's exactly right. Isn't that interesting? It's not like you didn't make any mistakes. nunca dice, no cometiste ningún error. You didn't upset any people. No hiciste enojar a nadie. No. Dice, You were faithful. fuiste fiel, I called you yo te llamé and you were faithful to y that tú calling. fuiste fiel a ese llamado. Ephesus, don't lose your first love. Éfeso, no pierdas tu primer amor. The second letter is to the church at Smyrna. La segunda es a Smirna, Smyrna. Yes. It is the suffering church. es la iglesia que sufre. Here's some water if you want. Yeah, thanks. It's yours. Short letter. Es una carta muy corta. In each of these letters, En cada una de estas cartas there's a bit of a pattern. hay una especie de patrón, Like, Jesus reveals something about himself. donde Jesús revela algo de él mismo. Back in Ephesians, En Efesios, he presents himself él se presenta a sí mismo as the one como el who holds the 7 stars in his hand. que sostiene las 7 estrellas en su mano, I want to be literal, so I'm going to change in his right hand. en su mano derecha. Yeah. And right stands for authority and power Y porque la diestra representa autoridad y poder, and security and protection. y seguridad y protección. And they represent the leaders of the church. Y representa a los líderes de las iglesias. Rick and Joy and Sergio and others. Y los demás líderes de la iglesia. Okay? And that's how he's presented to the Ephesian church. Y así es como es presentado a la iglesia de Efesios. He's saying to them, Les está diciendo, you're right there in the palm of my hand. aquí estás en la palma de mi mano. Don't lose your first love. No pierdas tu primer amor. Remember where you are. Recuerda en dónde estás, Remember where you came from. de dónde veniste, Remember my plans for your y life. recuerda mis planes para tu vida. Now to Smyrna, Ahora en Smirna he does reveal himself, se revela a sí mismo, but some commentators say pero algunos comentaristas dicen he leaves out one of the steps. que deja fuera uno de los pasos. In the other letters, En las otras cartas he reveals something about himself. revela algo de sí mismo, He compliments them for something they're doing well. los elogia por algo que están haciendo bien, He then confronts them about error in the way they're behaving. y luego los confronta de algún error o comportamiento malo que están haciendo, Then he gives them promises. y luego les da promesas. And some commentators will say, Y algunos dirán Smyrna is the only church que Esmirna es la única iglesia that he says nothing negative about. que no dice nada negativo al respecto. But I do not believe that that's true. Pero él no cree que esto sea cierto. I think it's a little more subtle. Yo creo que es algo más sutil, The church at Smyrna is suffering greatly. porque la iglesia de Esmirna está sufriendo grandemente. Who are they suffering as a result of? From who? ¿De Who's quién, causing them to suffer? quién les está causando este sufrimiento? Who do you suppose would cause Christians to suffer in that day? ¿Quién les causaría sufrimiento a los cristianos? Romans is one part of it, yes. Romanos es So- una parte, Government pressure. el gobierno, la opresión. It said some things you do as Christians are not appropriate in our empire. You must change and do this or that or the Algo other. que ustedes cristianos hacen de su cultura no es permitido en este imperio. But who else? Billy Jack brought it up earlier. From the Jews. Yes.
The Jews were resenting the Christians for the role that they were playing, and they wanted to disconnect from them and not associate with them. Recibieron opresión por parte de los judíos que querían separarse de ellos. And in Smyrna, Y en Esmirna they were like the meat in the sandwich because both groups were pressing in on them. estaban como que en el sándwich, porque estaban los romanos y los judíos, y ellos estaban en medio. It was a hard place to be a Era un lugar muy difícil para estar ahí, suffering Christian. como sufrimiento. But Jesus comforts them with these words. Pero Jesús los confronta con estas palabras. I know. Lo sé, I know what you're going through. yo sé por lo que estás I pasando. know how people are treating you. Yo sé cómo te está tratando la I gente. know how you've been hurt. Yo sé cómo has sido lastimado. Sometimes when you're going through a hard time, Y a veces cuando estás pasando un momento difícil, it sort of feels like, does God even notice? a veces te sientes, ¿Dios se estará dando cuenta de lo que estoy pasando? Jesus says, I know. Y Jesús responde, lo sé, I know what you're going through. sé por lo que estás pasando. He comforts them. Y Él los conforta, But I think the confrontation is this. confronta, pero la confrontación es esta. In their suffering, En su sufrimiento, they did something that is very problematic. hicieron algo que es muy problemático. They began to see themselves as victims. Se empezaron a ver a sí mismos como víctimas. Poor me, nobody likes us here in Smyrna. Pobre de mí, nadie nos quiere aquí en Esmirna. Everybody hates the Christians. Todo el mundo odia a los cristianos. And Jesus says, Y Jesús dice, I know what you're going through. yo sé por lo que estás pasando. Are you my followers? ¿Son mis seguidores? Did I suffer? ¿Yo sufrí? Why is it ¿Por qué es que that you think tú crees that you're going to follow Christ, que vas a seguir a Cristo, the suffering Savior, el Salvador que sufrió, and that's not going to involve suffering? y que eso no va a involucrar sufrimiento? No. As Christians, we should expect suffering. Como cristianos debemos esperar sufrimiento. It doesn't mean we should stay in it any longer than we have to. No quiere decir que tengamos que estar más de lo que debemos en el sufrimiento. We don't have to like it. I don't like it any better than you do. Ni siquiera tiene que gustarnos el sufrimiento. But I've learned to do this Pero he aprendido a hacer esto. very hard. I've learned when I suffer Aprendí cuando sufro to stop and give thanks for the privilege a detenerme y dar gracias por el privilegio of suffering for Christ, de sufrir por Cristo, of sharing in His suffering. de compartir su sufrimiento. He's the one I want to follow. Él es al que quiero seguir. So if He suffered, Así que si Él sufrió, I want to share in those sufferings. yo quiero compartir esos sufrimientos. When I was in college, Cuando estaba en la universidad, I was working my way through college, estaba en la universidad and one of my jobs y uno de mis trabajos, was at, I don't think you have UPS, do you? United Parcel Service? No, Yes. but you have like DHL and we have UPS. oh yeah, UPS. I was working at UPS in a huge warehouse, Estaba en una bodega de UPS, sorting packages for all over the world paquetería, siempre administrando, manejando la paquetería. while going to college. Y al mismo tiempo iba a la universidad. Most of the workers on the sorting line La mayoría de los trabajadores all came from several small Bible colleges around venían de diferentes universidades bíblicas que estaban en la zona, because we were looking for jobs where we could just work 4 hours a night porque buscaban trabajos donde podían trabajar solamente 4 horas en la noche and make good money. y hacer buen dinero. So we were standing in a row just like we are here, Y estábamos parados, así como están ahorita sorting sentados, packages. con los And next to paquetes. me was this very irritating fellow. Y a mi lado había una persona muy From another Bible college. irritante de otro lugar bíblico. His was much more conservative than mine. Del lugar al que él estudiaba era muy conservador And he talked more than I do. y hablaba mucho más que yo. He talked nonstop. Y no paraba. And Wow. night after night he would say to me, Y noche tras noche me decía, have you read any A.W. Tozer? That's an author. ¿has leído a un autor A.W. Tozer? And I'm going, no, I got enough to read. I've got assignments from school. I don't need more books to read. Le dije, no, ya tengo suficiente para leer, no quiero leer más. Every night, night after night after night.
Y noche tras noche tras noche le preguntaba lo mismo. Have you read A.W. Tozer? Have Ya you lo- read A.W. Tozer? ¿Ya lo leíste? ¿Ya lo leíste? Give me a copy of it, I'll read it so you'll shut up. Dame una copia para leerlo para que ya te calles. Le contestó. Next night he brings me A.W. Tozer. Y al día siguiente le lleva un libro de él. I only have 2 hours to sleep that night, so I just stay up to 2 hours and I'm speed reading through A.W. Tozer. Entonces, tuvo 2 horas para estar despierto y estuvo leyendo. I come to a portion of A.W. Tozer. Llegó una parte del libro, I read it lo leo and I say, y digo, I'm 20 years old at this time. esta vez soy 20 años mayor. That's the dumbest thing I ever read in my life. Esto es lo más tonto que he leído en mi vida. Now this is a highly respected author and pastor. Este fue un autor y un pastor muy respetado. I didn't know any better. No tenía yo idea. So I finished reading the book, gave it back to him. Terminé de leer el libro y se lo regresé. There, I read Tozer, now leave me alone. Ya lo leí, ya déjame en paz. 15 years later, 15 años después, I'm pastoring a church. estoy pastoreando una iglesia I'm preparing a sermon on suffering. y estoy preparando un sermón acerca del sufrimiento. I have a giant book of quotes. Tengo un libro gigante, I pull out the book, saco el libro, I look up a quote on suffering, busco una cita acerca del sufrimiento A.W. Tozer. y A.W. Tozer, el mismo There autor, it is. y ahí está. It's the very thing that I read. Es lo mismo que ya había leído. I read it again, Lo volví a leer and what do you think I said? y ¿qué crees que dije? Yeah, that's the wisest thing I ever read in my Lo life. más sabio que he leído en mi vida. What happened in 15 years? ¿Qué sucedió en esos 15 años? Stability, maturity. No, but what produced it? ¿Pero qué lo produjo? Time. What produced the maturity and wisdom, though? Time. No, time alone wouldn't have done it. They say that, like time heals all wounds, and that doesn't by itself. No solamente el tiempo. Starts with S, and it's all about church at Smyrna. Suffering. Sufrimiento. I had a child die. En ese lapso se murió una hija. I had worked in a really difficult, abusive situation for another man. Trabajó en una situación abusiva por parte de otra persona. And God used all of that Y Dios utilizó todo eso to produce a whole different way of looking at life. para producir una manera completamente diferente de ver la vida. So by now you should be asking, Así que ahorita ya te deberías de estar preguntando, what did Tozer say? ¿qué es lo que decía este autor? He said, and I quote, Así lo dijo. it is doubtful that God can ever use a man greatly Es difícil creer que Dios puede usar a una persona de manera grande until first he has hurt him deeply. hasta que antes no lo haya lastimado profundamente. I remember that Y lo recuerdo because everything you go through that creates suffering, porque todo lo que pasa es que crea sufrimiento, either individually as a Christian ya sea individualmente como cristiano or on a church level, o a nivel iglesia, is an instrument in the hand of God es un instrumento en la mano de Dios to perfect us, para perfeccionarnos, to equip us, para equiparnos, to prepare us for the work God has for us. para prepararnos para lo que Dios tiene para nosotros. So when you are suffering, Así que cuando estés sufriendo, here's my suggestion. esta es mi sugerencia. Stop and give thanks for the suffering Detente y da gracias por el sufrimiento and for the privilege of suffering with Christ y por el privilegio de sufrir junto con Cristo and for the knowledge y para el that conocimiento. no suffering is wasted by God. Ningún sufrimiento es desperdiciado por Dios. So to the church at Smyrna, Así que para la iglesia de Esmirna, he knows what they're going through. él sabía lo que estaban pasando. The last church we looked at on Sunday was the Pergamum church. Y la última iglesia que vimos fue la de Pérgamo. I call this one the strategic church, Esta es la iglesia estratégica, which seems also like a good thing, doesn't it? que también parece como algo bueno, ¿verdad? It's good to be strategic. Es bueno ser estratégico. Except for, what do you Excepto, think the church at Pergamum was strategic about? ¿qué crees que fue la iglesia de Pérgamo estratégica? ¿En qué fue estratégica? It's something that many of us think are really important. Algo que para nosotros creemos que es muy importante. I was just listening today
to a song I was certain I would never have to hear again when I moved to Mexico because it was a disco song from the 70s or 80s, I think. And El día de hoy escuché una canción the que lady pensé que no iba a singing, volver a escuchar nunca más, porque es de los 70s, she had been done by rise above, salir por encima de, not just survive. no simplemente sobrevivir. But the Smyrna church, Pero, the Pérgamo, church at Smyrna, Pergamum, yeah, pero la iglesia de Pérgamo had thought there ought to be a better way to deal with the suffering. y creyó que había una mejor manera de lidiar con el sufrimiento, With the persecution. con la persecución, And so they developed an attitude of what we call going along to get along. y desarrollaron un pensamiento que dice llevarte bien para llevarse In, bien. in Pergamum, En Pérgamo, rather than say, we don't worship idols, en lugar de decir no adoramos ídolos, they said, you know, to give a little bit of a devotion to the God, the patron gods of the area, you know, that can't be bad, and that way they'll leave us alone and we can do our thing. decidieron hacer un poquito de adoración a los otros dioses con tal de que los dejaran en paz. It was a strategy they developed Fue una estrategia que desarrollaron because they were concerned about doing what? porque les preocupaba Starts with S, and Gloria Gaynor sang about it. survive, Surviving. They just wanted to survive. porque simplemente querían sobrevivir. We're not here to survive. Pero no estamos aquí para sobrevivir. We're here to represent Jesus Estamos para representar a Jesús and then go down in flames. y go what? Go to heaven. Y para ir al cielo. I said go down in flames because that's like a picture of final victory, though, at fighting to the end. And, Okay. but I didn't know how to say it better, so sorry. Yeah. So in Pergamum, they had become strategic in their approach. And the thing is that Christ is rather harsh with them. Y ellos volvieron estratégicos en este lugar, pero Jesús fue muy rudo o fuerte con ellos, He seems to imply, porque decía, I'd rather you fail prefiero que fracases than just try to save your skin. de simplemente tratar de sobrevivir. Just surviving isn't enough. Solo sobrevivir no es suficiente. And at church it's not enough. Y las iglesias han hecho I mean, suficiente. if we take the attitude, Y si quitamos esta actitud, here at Paradise Church, aquí en Paradise Church, forget about love God, love people, all that stuff. olvídense de amar a Dios, amar a la gente y todo eso. We're just gonna get by. Solamente vamos a sobrevivir, We're just gonna survive. a llevarnos bien. We could do that, Podemos hacer eso. then what would we have to do? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Never invite anybody to church. Nunca invitar a nadie a la iglesia. Never try to share our faith with anyone. Nunca tratar de compartir nuestra fe con nadie. Never try to make a real difference in the city. Nunca tratar de hacer una verdadera diferencia en la That ciudad. just draws attention, right? Es solamente, eso llama la atención de los demás. But it leads to greater chances of survival. Pero eso nos va a ayudar a sobrevivir. Don't rock the boat, we say sometimes. No mesas el barco. But that's not Jesus calling for the church, is it? Pero eso no es el llamado de la iglesia, de Jesús a la iglesia. I once heard a young brother preaching on discipleship. Una vez escuché a un hermano menor predicar. He said un something discipulado, amazing that I reached for a pen and a napkin and wrote it down. y dijo algo increíble que tuve que buscar una servilleta y una pluma para anotar. In my office in America, Y en la oficina en Estados Unidos I have a giant corkboard where I pin things. y hay un pizarrón de corcho donde pone cosas. And pinned on there are all napkins where I wrote down notes that I heard on the fly. Y ahí están todas las servilletas en las que anotó cosas que salían en el momento. And this fellow said, Y este dijo, Jesus didn't save us to make us safe. Jesús no nos salvó para hacernos salvos, He saved us to make us dangerous. nos salvó para ser peligrosos. But that's not survival mentality, is it? Pero esa no es la mentalidad de supervivencia, ¿verdad? Because if you're living dangerously, Porque si vives de manera peligrosa, you might get into trouble.
tal vez te metas en problemas. I'm not talking about being a troublemaker. No estamos hablando de que vayan a causar problemas. I'm saying Estoy diciendo not worrying about what people will say no preocuparse por lo que la gente or dirá how they'll react. o cómo van a reaccionar, Doing the right thing, haciendo lo correcto, doing the godly thing. haciendo las cosas de Dios, What's our motto? Doing the loving thing, como dice el modelo, hacerlo amado, regardless of how people respond. sin importar cómo la gente responda. There's no credit in heaven No hay ningún crédito en el cielo, ni recompensa to be given to people que se le dé a la gente who diminish certain people groups. que hizo menos a ciertos grupos, But you're going to get criticism if you try to embrace them. pero sí te van a criticar si tratas de abrazarlos. But if you're really concerned Pero si realmente te preocupa with God's judgment over that, el juicio de Dios con respecto a eso, then I say don't participate. entonces te digo, no participes. But it sounds to me like you're worried about what people think. Pero parece más bien que estás preocupado por lo que la gente piensa. And I want you to know that's the mistake of the church at Pergamum. Y quiero decirte que ese es el error de la iglesia de Pérgamo. Pergamum. Yeah. That's what I said. You said Smyrna. I said Pergamum. Oh, yeah. I might have stumbled over the word. So, 3 churches. We move into the last 4 next week. De la próxima semana vamos a las últimas 4 iglesias. Some things that we surmised from those 3 churches last week. Y cosas que podemos resumir de esas 3 iglesias. First, Primero, we are but sojourners here on this earth. solo somos peregrinos en esta tierra. How does the word sojourners translate? What is peregrinos? Pilgrims. Pilgrims, yes, good word. That's a good translation. Residents of heaven, present here only on a holy mission to represent the kingdom of God. Residentes del cielo, presentes aquí únicamente en una santa misión para representar el reino de Dios. Now listen to these 2 ways of just trying to survive. Ahora escuchen estas 2 maneras de solo tratar de sobrevivir. We must not either lose our distinctiveness No debemos perder nuestra distinción or withhold our influence in the name of being strategic. ni negar nuestra influencia con el pretexto de ser estratégicos. You may have noticed from Jesus, Tal vez te hayas dado cuenta de Jesús. he wasn't just trying to survive. Él no solamente trató de sobrevivir. Remember when he got to about the middle point of his ministry? Si te das cuenta a la mitad de su ministerio, So he decided to test his disciples decidió probar a sus discípulos to see if they've been paying attention. a ver si estaban prestando atención Who do people say that I am? He asked. y les preguntó, ¿qué dice la gente que soy? Some say that you're a prophet or John the Baptist risen from the dead. Alguien dice que eres un profeta o resucitaste Juan Bautista o Juan Bautista de ti. But who do you say that I am? Y luego les dice, pero tú quién dices que soy. Peter spoke up. Pedro habló. What did he say? ¿Qué fue lo que contestó? You are the Christ, the Son of the living God. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios resucitado. Flesh and blood has not revealed this to you, Simon, son of Jonah, Y le dijo, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, hijo de Yoda, but my Father who is in heaven. sino más bien mi Padre que está en los cielos. And I'm going to give you the keys to the kingdom. Y voy a darte las llaves del reino. Keys represent authority and access. Las llaves representan autoridad y acceso. And whatever you loose on earth Y lo que sea que pierdas en la tierra, will be loosed in heaven. lo perderás en el cielo. Whatever you bind on earth Lo que ates en la tierra, will be bound in heaven. será atado en el cielo. Now, I obviously memorized that whole passage. Maybe some of you have also. He memorizado este pasaje, a lo mejor igual que algunos de ustedes. So what's the next words he speaks? ¿Y cuáles son las siguientes palabras que dice? What you unbound in earth will Yeah. be unbound in heaven. After that, what's he say after that? Después de eso. Next. Sima. He says, and Jesus began to tell them that he was going to Jerusalem to die
Y Jesús comenzó a decirles que iba a ir a Jerusalén a morir. And then how did the disciples respond? How ¿Y did cómo Peter reaccionaron los discípulos? respond? The guy with the keys. Ese al que le acababa de entregar las llaves, ¿qué dijo? He was telling him not to go. No, you can't, we'll never let you do that. No dejaremos que hagas eso. And Jesus said, Y Jesús le dijo, get behind me, Satan. Because muévete de aquí, Satanás. ¿Por qué? he didn't get it yet. No lo había entendido. What he didn't get Lo que no entendió, was that Jesus' death que la muerte de Cristo, was the cornerstone of our faith. él iba a ser o sería la piedra angular de nuestra fe. It wasn't a terrible bad thing that happened. No iba a ser algo terrible que iba a suceder. It was a choice Era una elección that he made on our behalf. que él había hecho por nosotros. And the whole of the faith is built upon that. Y toda nuestra fe se basa en eso. Some churches think that the church is built on those words that Peter spoke. Hay algunas iglesias que creen que la fe está basada en las palabras de Pedro, But what it's built on pero en lo que está is hecha what Jesus insisted upon not compromising about. en lo que Jesús insistió en hacer. Imagine if Jesus would have said, Imagínense que Jesús hubiera dicho, you know, Peter, you may have a point. ¿sabes qué, Pedro? A lo mejor tienes razón. Let's sit down and talk this thing through. Vamos a platicar al respecto. Is there a way I can be the Messiah for all mankind ¿Puede haber alguna manera en que yo sea el Mesías para toda la humanidad and avoid this cross thing? y evitar esto de la cruz? Because I'm not all that crazy about it myself. Porque no me enloquece esta idea. But is that what Jesus did? ¿Pero fue eso lo que Jesús hizo? No. It says that after he confronted Peter, No, dijo que después de que confrontó a Pedro, he set his sight resolutely toward Jerusalem. puso su vista firmemente hacia Jerusalén That's where he's going to be arrested and die. y ahí fue cuando fue arrestado y para que sea bendecida y pasen cosas buenas. But the truth is Pero la verdad es that que when difficult things happen, cuando las cosas difíciles suceden, God will use that too. Dios también va a usar eso. He may in fact use that more profoundly. Incluso puede usar eso de una manera más profunda. I mean, when you talk about people coming to first time faith in Christ, Por ejemplo, cuando la gente viene por primera vez a Cristo, if I had time to interview every one of you, si hubiera tiempo para entrevistar a cada uno de ustedes, I would probably find out that some of you did that in childhood, averiguaría que a lo mejor ustedes hicieron eso desde su infancia. but the truth is Pero la verdad es que that for most of you, para la mayoría you did it when you were really in trouble lo hicieron cuando estaban verdaderamente en problemas and desperate. y desesperados. You know where I was at when I was saved? Por ejemplo, él, cuando sucedió, I was waiting outside the judge's office estaba fuera de la sala del juez to find out what prison I was going to. porque me iban a decir a cuál prisión iba a ir. I was 17 years old. Y apenas tenía 17 años. And I remember thinking, Y recuerdo haber pensado, I don't think I can screw my life up any worse than it is now. no sé, la pude haber regado más. You need help with that? Yeah. Sometimes, yes. Can you help on Sunday, please? So, it's time to turn over control to somebody else. Así que es la hora de darle el control a alguien más. And that was the big beginning point for my point. Y ese fue el punto de quiebra If I hadn't been arrested si no hubiera sido arrestado in the airport, en el aeropuerto, I would have gone to New York as I planned, hubiera ido a Nueva York como lo tenía planeado auditioned to play in a rock band, para audicionar para tocar en una banda de rock and who knows what I would have done from there. y quién sabe qué hubiera pasado a partir de ahí. I got a feeling it would have been not what I'm doing now. Y tengo la sospecha de que no hubiera sido lo mismo que estoy haciendo ahorita. God knew. Pero Dios lo sabía. I was in terrible trouble. Estaba en muchos problemas. I don't know how prisons are in Mexico, No sé cómo son las cárceles en México, but in America you don't want to go to adult prison at 17. pero en Estados Unidos no quieres ir a una iglesia.
chances are I wouldn't have even survived. a una cárcel de adultos a los 17, porque lo más probable es que no hubiera sobrevivido. God had a different plan. Dios tenía un plan diferente. So when we think of suffering, Así que cuando pensamos en sufrimiento, I don't invite it, no lo invito, but I have learned to rejoice in it. pero he aprendido a regocijarme en él. And it's one of the greatest lessons I've learned in my walk with Christ. Y es una de las lecciones más grandes que he aprendido en mi caminar con Jesús. Next week we're going to look at, got a couple more things to say here, never mind. The longer we exist as a local church, the more organized we become. Cuanto más tiempo existimos como iglesia local, más organizados nos volvemos. Rick did us a big favor, didn't he? Rick nos hizo un gran favor, ¿no creen? He decided to let us move into this place Decidió o nos dejó cambiarnos a este lugar when it wasn't ready for human habitation. cuando no estaba listo para reunirnos aquí. But it's been great to watch it come together, right? Pero ha sido increíble ver cómo It was we call it a Se ha stroke terminado. of genius. But the truth is Pero la verdad es que that as we get more and more organized, entre más nos organizamos, and more things are painted and decorated entre más cosas son pintadas y decoradas and set up the way we like y them, establecidas de la manera en que nos gusta, the greater the chances are mayor la oportunidad, that we forget about God's Posibilidad. direction la mayor posibilidad de que nos olvidemos de la dirección de Dios and the leadership of the Holy Spirit. y la dirección del Espíritu Santo. Bad idea. Muy mala idea. That is a good thing, but it is important that we remain passionate about our service and open to here's two words that old people hate. I know because I are one. New things that God wants to do in and through us. Eso es bueno, pero es importante que mantengamos nuestra pasión por el servicio y estemos abiertos a las cosas nuevas que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Something new. ¿Algo nuevo? Are you ready? ¿Estás listo? Yes. Embrace it. Abrázalo. Will the new be only good stuff? Vamos a ver. Will the new be only good things? ¿Las cosas nuevas solamente van a ser cosas buenas? I can guarantee you not. Te puedo garantizar que no. There will be difficulties Habrá dificultades and issues y problemas and problems we didn't see coming que no habíamos visto que iban a pasar and costs and complicated problems we don't know how to handle. y causar problemas que no vamos a saber cómo solucionarlos. But if God is in charge, Pero si Dios está a cargo, it matters not. nada de eso importa. We should be organized, Deberíamos de estar organizados, but not trust in our organization. pero no confiar en nuestra organización. Life here for us as followers of Christ will always involve opposition and suffering. During such times, it is required that we fix our faith on the promises that God has made to us as His children. Para nosotros, como seguidores de Cristo, la vida aquí siempre implicará oposición y sufrimiento en estos momentos. Es necesario que fijemos nuestra fe en las promesas que Dios nos ha hecho como sus hijos. Something we can do in the meantime Y lo que podemos hacer mientras tanto is we can pray for those who are suffering way more than we are. es orar por aquellos que están sufriendo más de lo que nosotros estamos Do sufriendo. a little Google search Si se ponen a googlear of the suffering church, Christian church, de iglesias que están pasando por sufrimiento, and you'll find that there are many countries where people can't have open meetings like this. van a darse cuenta que hay muchos países donde no se pueden congregar como lo hacemos nosotros. Many countries where they're not even allowed to have a space in which to worship. Ni siquiera pueden tener un lugar en donde adorar. All we have Lo que nosotros tenemos is they don't let us paint a certain color outside. es que afuera nos quitaron el amarillo y el rosa. I think I can live with that. Y creo que podemos sobrevivir con eso. But I need to remember Pero necesitamos recordar there are others suffering far worse than me. que hay otros sufriendo mucho más que nosotros. Last point. Último punto. This world in which we serve our King is enemy territory, filled with confusing messages. In order for us to stay rooted in the truth, it is essential that we become serious students of His Word and live our lives here accordingly. Este mundo en el que servimos a nuestro rey es territorio enemigo, lleno de mensajes confusos. Para permanecer arraigados en la verdad, es esencial que nos convirtamos en estudiantes serios de su palabra
y vivamos conforme a ella. Do you believe that? Enemy territory? ¿Ustedes creen eso, que estamos en territorio enemigo? No? You're in it every day. Yes. It's around you everywhere. Yeah. It's right outside the door. Even, Inside here. Está por todos even lados. on the beach? La playa? see, this world, fallen world. Este mundo caído. Jesus has given authority over this world to Satan for now. Jesús dijo, den la autoridad sobre este mundo a Satanás por un rato. We see his handiwork everywhere. Y vemos su mano por todos lados. But we won't get caught up in it, Pero nosotros no nos vamos a enredar en eso, but only if we stay in his word. solamente si nos mantenemos en su palabra. So I'm saying, Lo que estoy diciendo es, you did a really good thing hiciste algo muy bueno to set aside a night en apartar esta noche to focus on God's word tonight. para enfocarse en la palabra de Dios. It will keep you safe. Te mantendrá a salvo, It will bless you. te bendecirá, It will give direction to your life. le dará dirección a tu vida, It will help you know who you are in Christ, te ayudará a saber quién eres en Cristo, regardless of what's going on around you. sin importar lo que esté sucediendo allá afuera. Let's pray. Y vamos a orar. Father, thanks for being with us tonight. Thanks for these awesome questions. Gracias, Padre, por estar con nosotros y por estas increíbles preguntas. Bless us now as we travel home. Bendícenos mientras regresamos a casa. Keep us safe and in your will. Guárdanos y en tu voluntad. But if trouble lies ahead, Pero si el problema está enfrente de nosotros, use it to bring glory to yourself. úsalo para traer gloria a This ti. is our prayer in Jesus' name. Esta es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amen. Amén. God bless you. Thanks for coming tonight. Gracias por venir. Next 4 churches this Sunday. Then we go to heaven.